Hola a todos y todas, soy Matías Israel, tengo 23 años, estudiante de sexto y último año de Ingeniería Civil de Minas e Ingeniería Civil Industrial. Dos ingenierías civiles en la Universidad de Chile. Si quieren ver cómo estudiar dos carreras, tengo un video que es cómo es estudiar dos ingenierías en la Universidad de Chile. Ese es más como un tutorial, un paso a paso, los requisitos, comparación de mallas curriculares, razones, un montón de cosas para poder cursar dos ingenierías en esta casa de estudios. Sin embargo, este video va a ser más como un relato de experiencia, de cómo desde que yo estaba en el colegio decidí entrar en ingeniería, por qué la Universidad de Chile y también un poco hablar sobre los ramos de plan común. Entonces iniciemos. Yo estaba en segundo básico cuando decidí entrar a ingeniería civil de minas. Soy un hombre decidido. Pero, ¿por qué? Porque resulta que en estas típicas presentaciones de cabros chicos, segundo básico estamos hablando, uno presenta en un papelógrafo así todo feo, con plumones feos, con puras fotos de la familia, qué hace tu familia, qué sé yo. Entonces ahí una compañera presentó, habló de su papá, y él era ingeniero civil de minas, y tenía unas fotos bacanas en esos camiones mineros, qué sé yo. Y al tiro yo dije, quiero trabajar ahí. Después vi los coleccionables, estos, los minerales de las últimas noticias. Estos como semanales, mensuales, no me acuerdo muy bien. Pero también me interesé por esa colección y lo bacán que era extraer cosas de la tierra para tener cosas bacanes y útiles en la vida cotidiana. Entonces, básicamente todo es minería. Los celulares, todo el litio que se requiere, el cobre, el palo autos, todo en general. Caché que era la minería impactaba mucho en la vida cotidiana. Y ya no después qué universidad elegir, hay muchas que lo imparten, pero yo me fijé en la media ya, tercero medio, segundo medio, no me acuerdo muy bien, pero me fijé en los rankings que aisladamente en la carrera de Ingeniería Civil de Minas, solo esa carrera de la Universidad de Chile, el ranking QS la posicionaba como la mejor casa de estudios para estudiar esa carrera, en particular, la mejor de Latinoamérica incluso. Yo dije ya, decidí a la universidad, yo quiero estudiar en el mejor lugar posible y el ranking me decía que esa era la casa de estudios, la Universidad de Chile. Y con eso, cómo fue el proceso de prepararme para la prueba de transición se llamaba en esos tiempos, pero ahora es la PAES. En general se me vino encima la prueba. Me quedaban 3 meses, yo estaba viciado al Fortnite, era pandemia más encima, yo estaba full viciado. Sacaba earnings, era jugador competitivo, entré a un equipo profesional, toda la cuestión, todo lo que ustedes quieran. Pero se me vino la prueba encima y mi base del colegio era pésima. El Instituto Nacional, si es que hay alguno, pasaban tomas, paros, tenía 2 meses de clases, tres a veces, en el año entero. Y cuando había que recuperar clases, yo me mandaba a cambiar al sur nomás, decía que tenía un familiar enfermo y me iba nomás porque recuperar en enero. Y me aceptaban la excusa siempre, ya. Entonces resulta que mi base era muy mala, me quedaban 3 meses. Caché, vi las ponderaciones para entrar a la U de Chile y full matemática. 40% pedía matemática. Ya dije, voy a ensayar, puras cuestiones. Tuve que ver materia, casi todas las materias de cero. Mi base, más encima mi NEM no era muy bueno, era como 6.5, 6.6 más o menos. Eh, Le ponía bueno, pero cuando había clases nomás. Pero en general no había, te cerraba en el semestre con una nota, a veces. Ya, pero resulta que fui entrenando matemáticas, no hice preuniversitario, no. Fue full autodidacta y hay harto material online, a decir verdad. No es necesario un preuniversitario, bajo mi punto de vista, porque además son carísimos, qué sé yo. Sino que de la casa se puede perfectamente preparar una prueba de... La PAE se llama ahora. Pero ya me alcanzó en esos 3 meses dejar full matemáticas bien, ciencia dejarlo casi bien, pero lenguaje no practiqué nada, ningún ensayo, nada, cero. Cero práctica, no hay ningún ejercicio, no sabía qué se preguntaba, como que le eché un mirado al temario y dije, así esta cuestión es leer y cachar cuál es, como por cachativa. Resulta que llega la prueba, típico, te subrayan una palabra en el párrafo, ya, ¿cuál de estas calza mejor en el contexto, qué sé yo? Yo quedaba como, pero si todas las alternativas son sinónimos, calzan igual, como...
Así toda la prueba. Hoy pueden ser estas tres y... Ya, pero 500 puntos saqué. Ahí la escala era 850, el puntaje máximo que se podía sacar. Yo saqué 500 puntos, casi 400 puntos saqué. O sea, fue un desastre. Pero en matemáticas me equivoqué en un par nomás, me fue excelente y eso ya me aseguró básicamente la entrada. El CS saqué como 7 y algo, me fue súper bien igual. Pero ya con eso entraba bien a la Universidad de Chile. Ya con eso, todo el proceso de entrada, de por qué quise la carrera, por qué la universidad. Así que hablaremos de fueron los primeros semestres, los primeros ramos. Bueno, ya pasando a los primeros años de plan común, recordemos que para cualquier ingeniería que ustedes quieran, como incluso cuatro ciencias, geofísica, geología, astronomía y física, y las otras nueve ingenierías, civil de minas, matemáticas, mecánica, entre otras, todas tienen que pasar por este plan común de duración 2 años. Ahí es una base como ingenieril, que te pasan lo típico de una ingeniería, cálculo, álgebra, puras herramientas que se supone que tú vas a aplicar en tu especialidad. Bueno, resulta que yo cuando ingresé fue pandemia, primer año, primer semestre online, segundo, semi online como semi presencial y segundo año entero de plan común ya full presencial y qué sé yo. Entonces resulta que los primeros ramos, intro al álgebra, intro al cálculo, intro a la física clásica, son difíciles, son los más difíciles, porque los otros tres son los típicos ya como más chill, más de relleno, que es biología para la ingeniería, desafío de innovación, herramientas computacionales. Pero resulta que los ramos difíciles son estos tres primeros, álgebra, cálculo, física, en ese orden. Entonces, se ven cosas muy abstractas y el ritmo universitario también es distinto al colegio. Les pasa a muchos que en la primera prueba les pegan un combo, un uno, un 2. Y en el colegio venían con puros 7 y en la universidad empiezan a sufrir, ¿cierto? Es verdad, eso pasa. De hecho, yo tuve pandemia, como les dije, el primer semestre. Yo no tuve esto de primer sábado cálculo, después álgebra, después el otro sábado cálculo, el otro sábado álgebra, sino que en cada ramo tuve 3 controles. Si bien recuerdo, sí eran como 3 controles por asignatura. Yo, gracias al cielo, me pude adaptar bien, como viendo las clases. No sé si era más chill porque era pandemia, no sé si era más tranqui por eso, pero no era top, no era de los mejores, tampoco de los peores, pero sí veía en los gráficos que al curso le iba muy mal, como puros 2 y qué sé yo. Eh, yo me pude defender bien, no tuve una base buena en el colegio, como les mencioné en el Instituto Nacional, puras tomas, puros paros. Entonces, habían cabros de colegios particulares que llegaban súper bien, sabiendo integrar, derivar, todas esas cosas, ya las habían visto en el colegio, pero me tocó adaptarme bien. Se dice que en la Universidad de Chile hay como alumnos como, es como una universidad más como del pueblo, por así decirlo, que te puedes topar de todo en la Universidad de Chile. Yo siento que por un lado sí, pero hasta el día de hoy no conozco gente tan vulnerable como en el colegio. No, en el Nacional sí que se veía de todo. Era muy distinto a la Universidad de Chile. En el Nacional conocí todas las realidades posibles, todas. Hijos de presos, hijos de feriantes, gente de Melipilla que se mandaban los meos piques para el colegio. De todo, de todo. Ahí sí, de verdad yo decía que conocías de todo, pero en la Universidad de Chile igual se nota más la educación. Si bien hay gente humilde, igual son como de familias educadas, como hablan bien, se visten igual bien. No me ha tocado ver como alguien así de una realidad como se veía en el colegio. Pero igual entiendo que otras universidades como la Católica o qué sé yo, ahí sí se supone que va gente más adinerada, van de estratos sociales más altos. Eso sí puede ser verdad. En la Universidad de Chile igual hay variedad en eso. No realidades extremas como en el colegio, pero sí es como más que gente, yo lo llamaría como común y corriente, como que nos llevamos bien entre todos y qué sé yo. No se arman tantos malos ambientes y ese tipo de cosas. Es como gente bacán igual. Pero en otras universidades, como les comento, puede que sea así con estratos sociales más altos.
Entonces ya resulta que eh, luego de estos ramos difíciles, yo no me fui a examen de segunda nunca, gracias al cielo, no me reprobé nada porque mi mentalidad era estudiar solo para no volver a repetir esos ramos horribles de plan común. Yo recuerdo con mucho desagrado plan común, es gente que lo recuerda con nostalgia, como algo bacán, algo bueno, tiempos buenos, pero yo lo recuerdo con mucho desagrado, porque yo había entrado, como les mencioné, por minería y encontrarme puras cosas no relacionadas a minería por 2 años, ver puras matemáticas abstractas. Yo no había entrado tanto por el lado de que me gustaban las matemáticas, a mí me gustaba la minería. Entonces fue un choque igual, pero yo sabía que después de la tormenta venía el arco iris. Yo dije, ya, si paso todo plan común bien, como olvidarme de esto, ya pasaría a la especialidad por la que yo entré a la Universidad de Chile. Y fue así. Pero el descontento del plan común era tanto que yo los primeros semestres era como un free rider en los ramos, como que estos ramos de desafíos, de innovación, de aplicar ingeniería a la biología, no sé qué. Yo no le veía ningún tipo de sentido, así es que perdón los grupos que me tocaron. eh, Fui un free rider, ahí hacía poco, hacía como el esfuerzo mínimo, aportar un par de ideas y sería. Pero a la gente de ahí como que le gustaba igual, porque entraban más como por las matemáticas, por lo ingenieril, qué sé yo. Pero ya. Ahí resulta que me pasó eso con el plan común, entonces si ustedes quieren cualquier especialidad de la Universidad de Chile, por favor, soporten el plan común, porque de verdad se va a notar el cambio de entorno. De hecho, como que se siente un grado de pertenencia a un grupo más chico. En plan común te asignan una sección al principio cuando entras, 100 personas. Entonces, y después tomar ramos. Tú vas a tomar ciertos ramos según los horarios, según tu, tu, tu nivel, no, ¿cómo se dice? Tu ranking de notas, puedes elegir preferentemente mejores profesores o mejores horarios. Y si no te fue tan bien en los primeros semestres, tu prioridad para escoger ramos va a ser peor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los ramos quedan todos dislocados con los compañeros que partiste. Tú partes con 100 compañeros y después tomas de distintos los horarios de todos quedan distintos. Entonces, no es que se van a poder apañar, a veces sí, a veces se organizan tan bien que pueden congeniar todo un grupo de amigos, congeniar la toma de ramos. Eso es bacán y qué sé yo, pero difícil es hacer coincidir la mayoría de ramos. Quizás en algunos sí, en algunos no. Pero entonces, el grado de pertenencia que se siente en plan común es como muy distinto a la especialidad. En especialidad ya entras a tu como generación base y vas a repetir tus compañeros año tras año. Entonces el grado de pertenencia, cierto, cambia y por eso yo les digo que el plan común, sopórtenlo. Si es que no les gusta, aguanten un par de años, que ya en la especialidad todo va a cambiar. Y aquí es cuando ya entro a minería, entra mi pasión por aplicar por lo que yo había entrado a la universidad y las cosas cambian. Resulta que ahí yo aplicaba tanto, me encantaba estudiar las cuestiones que estaba viendo, ¿cierto? Y me empezó a sobrar mucho el tiempo, como que cumplía súper bien, qué sé yo, y me sobraba mucho el tiempo. No sé si porque minería sea una especialidad fácil, yo creo que no es tan fácil, pero si haces lo que te gusta, se te va a hacer más fácil. Entonces resulta que, en base a eso, caché industrial, el perfil que tenían estos cabros, que no, los industriales son bacanes. Son unos perfiles bacanes, así, necesarios, diría yo. Entonces, vi que podía ir tomando ramos, pude hacer magia con la toma de ramos y ajustar, sobrecargarme allí harto. Y caché que se me dio bien. Y ahí nace como mi espíritu competitivo. Yo me crié en un ambiente competitivo ahí en el Instituto Nacional. Mucha competencia. Los máquinas, los cerebros. Yo no era un cerebro en el colegio. Pero los que sí eran cerebros, habían cabros capos. Resulta que ahí sí había competencia. Como se insultaban entre ellos, se burlaban entre ellos. Como, mira, eres terrible, penca. ¿Cómo te equivocaste en eso? Ándate a estudiar a la casa. Así. Burlas y cuestiones, pero entre ellos no insultaban al curso y qué sé yo. Era como cierto grupo y lo que
ese espíritu de competencia como que me quedó impregnado, pero no en el mal sentido. Yo no le digo a nadie como eres terrible malo, ándate a estudiar, sino que compito pero conmigo mismo, como cada día en qué puedo mejorar. ¿Qué hice ayer que no me permitió mejorar? Y una cosa con ir superándome que yo rescato ese lado de la competitividad, un lado positivo. De, por ejemplo, en una empresa, si me asignan un proyecto, ya, ¿cómo ser el mejor en este proyecto? ¿Cómo entregar el mejor entregable para la empresa? ¿Con qué compañeros tengo que hablar? ¿A qué compañeros tengo que integrar? ¿A qué compañeros tengo que acompañar para formar el mejor proyecto en conjunto? Cosas de ese estilo yo rescato el lado positivo de la competitividad. Entonces, muy contento y por eso yo les digo que ánimo con el plan común. Bueno, sí, en este video vimos con mi elección personal. Entiendo que muchos entran a ingeniería por matemáticas, física, ¿cierto? Pero eh, ánimo, el plan común es difícil, van a entrar a secciones grandes, intenten hacer amigos, en la U hay hartos carretes, hay de todo, hagan un equilibrio. Ustedes tienen que hacer un equilibrio bacán para poder lograr grandes cosas, potenciarse, ¿cierto? Entre colegas, encontrar gente con cosas en común, porque tampoco tienen que, bueno, eso es parte de los videos de consejos que les he dado. Así es que vayan a verlos, échense un recorrido por el canal. Tengo hartos videos con consejos, con tips, cómo ser un monstruo académico si le está yendo quizás mal en algunos ramos, y ese tipo de cosas. Para darle no sé, quiero aconsejarlos con lo que me ha funcionado quizás, no sé, pero con el objetivo de ayudarlos. Entonces, si se suscriben, voy a traerles más contenido de calidad, consejos útiles, cosas que han pasado que les pueden servir y muchas, muchas, muchas cosas. Así es que nos estamos viendo en un futuro. Chau, chau.